bien amigos, ¿cómo están? Nuevamente les quiero dar la bienvenida a su programa Cultura de Salud a través de Canal SB. Quiero agradecer infinitamente a todos los que nos siguen a través del Facebook y las redes sociales en las cuales estamos trayendo información importantísima, información útil para el cuidado de su salud. Hoy día vamos a tratar un tema sumamente importante. El tema es acerca de la prevención de las infecciones. En primer lugar, vamos a definir qué entendemos por infecciones. Pues bien, según la Organización Mundial de la Salud, las infecciones son un tipo de enfermedades producidas por microorganismos. Estos microorganismos son llamados patógenos porque son capaces de generar enfermedades. Y decimos microorganismos porque nosotros no lo vemos a simple vista. Estos microorganismos tienen diversas presentaciones, diversos orígenes, como por ejemplo pueden ser virus, pueden ser bacterias, hongos, parásitos, que son seres vivos. Y como seres vivos también van a querer reproducirse, multiplicarse, y cuando estos seres vivos invaden al cuerpo humano, ocasionan las famosas enfermedades llamadas infecciones. Muy bien, entonces, para nosotros hablar de infecciones, tenemos que tener exposición a estos microorganismos. Estos microorganismos habitan en nuestro planeta hace miles de años antes que nosotros incluso pobláramos la Tierra. Por lo tanto, están presentes en todo lugar. Existen microorganismos en la tierra, en el agua, en los alimentos, ¿no? En los servicios higiénicos, en los hospitales, ¿no? Donde la gente va principalmente en estados avanzados de la enfermedad muchas veces y se tienen que hospitalizar, y cuando tienen este tipo de enfermedades llamadas infecciosas o infectocontagiosas, muchas veces ponen en riesgo también a otras personas. Entonces, vamos a dar el marco general. Si me preguntan en las diversas consultas, me dicen, doctor, ¿qué enfermedad tiene mi familiar o qué enfermedad tengo? Y le digo, no, lo que usted tiene es una enfermedad infecciosa. Lo que le estoy diciendo es de que esta enfermedad la ha adquirido, ¿no? Producto de un contacto, producto de un contagio. Quiere decir que puede estar contaminado o contagiado por virus, bacterias, hongos o parásitos, que entran a nuestro organismo por diversas vías. La vía más fácil de que un organismo entre es la vía respiratoria. Por eso que las enfermedades infectocontagiosas de la vía respiratoria son las más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, si una persona está con gripe o con cualquier otra enfermedad respiratoria, al estornudar, ¿no? Lleva estos gérmenes hacia otras personas. Pero no es la única. También existen enfermedades gastrointestinales, que la vía por la cual ingresan estos microorganismos es la vía oral, o sea, entran por la boca, ¿no? Cuando uno manipula inadecuadamente, por ejemplo, los alimentos. También hay infecciones de la vía respiratoria, ya les mencioné, de la vía digestiva y otras de la vía urinaria, ¿no? Aquellas que, por ejemplo, ingresan y ascienden por el tracto urinario y pueden llegar a colonizar hasta los riñones, ocasionando problemas de salud muy graves. Pero también hay otras infecciones que se pueden adquirir a través de la piel, ¿no? Por ejemplo, los hongos, muy frecuentemente que se contagia por contacto. Personas que tienen hongos tienen contacto con otras personas y también las pueden contagiar. Nuestra piel es una barrera de protección para múltiples enfermedades, sobre todo las infecciones. Pero cuando esta piel se ve lastimada, se ve lesionada, como por ejemplo una herida, una escoriación o los famosos raspones, como le llamamos habitualmente, creamos una puerta de acceso para que estos microorganismos, que normalmente están en nuestra piel, están en el ambiente, puedan ingresar a través de una herida. Por eso hablamos de heridas infectadas, y a través de la sangre pueden llegar a contaminar otras partes del cuerpo. Ahí tenemos que entender también a los tipos de infección.
Unas son las infecciones localizadas, que quiere decir que está en una determinada área del cuerpo. Por ejemplo, una celulitis. Una celulitis, si está ubicada en la pierna, esa es la zona afectada, en la cual va a haber dolor, va a haber un cambio de coloración en la piel, principalmente se pone roja, puede haber aumento de volumen, o el famoso hinchazón, y lo que conocemos los médicos como signos flogóticos, ¿no? Dolor, rubor, el enrojecimiento, aumento de volumen, y sobre todo esa zona de la piel va a estar caliente. Pero pueden haber también no solamente infecciones localizadas, sino infecciones sistémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que los gérmenes a través de nuestra sangre invaden prácticamente todo nuestro organismo, llegando incluso a situaciones muy graves como la sepsis o el famoso shock séptico, ¿no? Que puede incluso causar la muerte a una persona. Entonces, puede haber infecciones, otra forma de clasificarla también, infecciones leves o inocuas, como por ejemplo las gripes, que son causadas por virus, o puede haber infecciones letales, fatales, que pueden poner en riesgo inminente la vida de una persona y puede causar la muerte, ¿no? Por ejemplo, las infecciones que pueden atacar al sistema nervioso central, principalmente al cerebro o la meninges. Hace poco hemos escuchado hablar de la ameba como cerebro, ¿no es cierto?, que se contagia en las piscinas contaminadas. Es una forma de infección también. Y este parásito, este protozoario, invade al cerebro, la destruye y puede causar la muerte en pocos días. Muy bien. Entonces, si tenemos bien claro que las infecciones están causadas por microorganismos de diversos tipos, de diversos orígenes, es importante realizar un buen diagnóstico en nuestros pacientes para dar el tratamiento adecuado. Porque cuando una persona tiene infección, la mayoría piensa que está con alguna infección bacteriana y necesariamente tenemos que dar antibiótico, cuando no es así. Por ejemplo, si uno tiene una infección viral, no necesita usar antibiótico, necesita un antiviral probablemente. Si está con una infección parasitaria, de igual manera que darle un antiparasitario. Entonces, no todo es antibiótico. Vamos a darle las recomendaciones para evitar las infecciones, pero primero que quede bien claro el concepto de la definición y cómo son los mecanismos de contagio. Entonces, estas infecciones las podemos adquirir o contraer de persona a persona. Por ejemplo, si una persona tiene neumonía o tiene tuberculosis y tose o estornuda cerca a otra persona, lo más probable es que le transmita esos gérmenes que están causando la tuberculosis, que es una bacteria, o las neumonías, que pueden tener diversos orígenes. Esas son las formas de contagio de persona a persona. Pero por ahí también me preguntaron mis pacientes, doctor, ¿y los animales nos pueden contagiar infecciones? Exactamente, la respuesta es sí. A ese tipo de contagio se le llama zoonosis. ¿Qué quiere decir la zoonosis? Que son las enfermedades infecciosas que afectan al ser humano, pero han sido contagiadas por los animales. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, la rabia. La rabia es una enfermedad causada por un virus. ¿Y quién o qué elemento participó para que esa rabia, ese virus, llegue, por ejemplo, al ser humano? Lo más frecuente, las mordeduras por perros o por otros animales que pueden estar infectados o contagiados con este virus. Por eso que siempre se hace un adecuado control. Aquellas personas que tienen mascotas en casa, debidamente controlados a sus animalitos y sobre todo con las vacunas que se recomiendan. Pero hay otros animales que pueden tener rabia, sí, por ejemplo los murciélagos. En las zonas campestres, tengan mucho cuidado, aquellas personas que van a acampar a zonas, por ejemplo ahora en verano, algunos están de vacaciones, quieren ir a acampar a zonas donde la naturaleza es muy bonita, pero quizás puede haber áreas donde hay murciélagos y estos murciélagos pueden estar infectados con este virus de la rabia y al morder a otros animales o al morder al ser humano propio, es raro, lógicamente, pero puede presentarse estos casos, transmiten este virus y por lo tanto causan la enfermedad a las personas. Muy bien. Otra forma de contagio va a ser, por ejemplo, cuando uno está en ambientes que están sumamente
contaminados como las piscinas que no reciben un adecuado tratamiento, un adecuado manejo. Puede haber parásitos de vida libre y que los usuarios que van a estas piscinas pueden contagiarse. Entonces, si ya entendemos exactamente qué son las infecciones y sobre todo cómo podemos contagiarnos, ahora sí podemos dar las medidas de prevención. Y efectivamente, las infecciones o las enfermedades causadas por las infecciones son las que más se puede prevenir, ¿no? Porque simplemente es poner algún tipo de barrera a que estos microorganismos no invadan nuestro cuerpo. Y aquí van 10 recomendaciones que tu programa de salud o tu programa Cultura de Salud ha preparado para ti. Muy bien, en primer lugar, el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental para evitar contagiar o contagiarse de enfermedades de una persona a otra. Se dice que el lavado de manos ha disminuido la cantidad de infecciones a gran escala desde que ya tenemos agua potable en nuestras casas, desde que ya nos llega el sistema de agua potable en nuestras griferías, en nuestros caños. Entonces, una buena higiene personal es fundamental para mantenerse sano y libre de infecciones. Segunda recomendación, buenas prácticas en la manipulación de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? De que los alimentos deben ser debidamente lavados, ¿no? Manipulados adecuadamente, que cuando uno va a comer a un restaurante o a la calle, observen que presenten las mínimas condiciones de salubridad, de higiene, que presenten los establecimientos sus adecuados permisos sanitarios para que puedan seguir laborando. De esa manera protegemos nuestra salud. Recomendación número 3, cocinar bien las carnes o incluso evitar el consumo de carnes que estén pocamente cocidas, porque también por ahí puede haber algunos parásitos que son resistentes a ciertas temperaturas, pero no cuando ya las temperaturas son muy altas, ¿no? Sobre todo los parásitos que pueden afectar al sistema nervioso. Y en esta misma recomendación, hacer hervir el agua que nosotros vamos a tomar. Recuerden que el agua que nos llega aquí en el Perú, en nuestras griferías, no es agua que podamos tomarla directamente, no es agua bebible. Es un agua potable, sí, que nos ayuda para nuestra higiene o para nuestros quehaceres domésticos, ¿no? En el trabajo, etcétera, pero no podemos tomarla directamente, porque de todas maneras se ha encontrado en múltiples estudios que se han hecho, por ejemplo, acá en mismo Lima, de que el agua que nos llega a las tuberías pueden estar infectadas con la bacteria llamada Helicobacter pylori, que con el tiempo causa o está relacionado a la úlcera gástrica, relacionado al cáncer gástrico. ¿Y cómo entró esa bacteria? A través del agua, ¿no? Que no ha sido tratada. Y ni qué decir del agua que está, por ejemplo, en los estanques o aparentemente en los lugares, en los ríos donde el agua es cristalina, a nuestros ojos es cristalina. Pero les decía que estos son microorganismos que no lo podemos ver. Evitar el consumo de esa agua. Lo que sí se recomienda es hacer hervir el agua a más de 100 grados centígrados para recién tomarlo, lógicamente tibio, ¿no? O puede ser fresca o helada, pero el agua que ha sido hervida. O el agua que ya ha sido tratada también de manera industrial, pero lo más recomendable siempre va a ser lo más natural posible. Muy bien. Cuarta recomendación, las vacunas. Las vacunas, al igual que el agua potable, ha disminuido en tremenda proporción las enfermedades infectocontagiosas. Incluso ya algunas enfermedades las hemos erradicado de nuestro planeta gracias al uso de las vacunas. Las vacunas deben ser aplicadas sobre todo en los niños desde que nacen, que cumplan su calendario de vacunación. Cuando son adolescentes se reprograma nuevamente su calendario de vacunación. En las personas adultas mayores o aquellas que tengan algún factor de riesgo, vacunarse, por ejemplo, contra las infecciones que están relacionadas a ciertas épocas del año. Por ejemplo, que vacunarse contra el virus de la influenza. Hay algunas vacunas que también protegen contra la neumonía. Entonces su médico los va a poder orientar adecuadamente con el tema de las vacunas. 5. No usemos inadecuadamente los antibióticos. Como les dije en el transcurso del programa, no todas las infecciones son causadas por bacterias. Por lo tanto, no todas reciben antibióticos. Al contrario, si nosotros nos automedicamos y usamos antibióticos innecesariamente, lo que estamos generando es un problema de salud pública,
porque estamos incrementando el número de resistencia bacteriana. En algún momento te hizo bien ese medicamento y la bacteria se hizo más fuerte, más resistente, ese fármaco ya no te va a servir. Eso es lo que se llama resistencia bacteriana. Y lamentablemente la enfermedad más resistente que está matando a muchas personas aquí en el Perú y en Latinoamérica es la tuberculosis, porque se está incrementando los casos de tuberculosis XDR, que significa extremadamente resistente y que no tiene un tratamiento definitivo, y el paciente, sinceramente, es penoso decirlo, pero se muere si llega a tener este tipo de enfermedad. Son pocos los casos que se recuperan. La gran mayoría de pacientes que son infectados con tuberculosis XDR, lamentablemente, fallecen, y personas jóvenes incluso. Muy bien, la sexta recomendación: si está enfermo, si usted tiene algún malestar y que nota que normalmente no puede realizar sus actividades estando así, repose, descanse, ¿no? El reposo siempre ha sido la mejor cura para la gran mayoría de enfermedades. Yo sé que en el trabajo tenemos que cumplir muchas responsabilidades, pero ante todo está nuestra salud. Entonces, recomendación número 6, si es que está enfermo, repose, y yo sé que se recupera y va a continuar con su vida. Y otra cosa, cuando uno, por ejemplo, está con enfermedades infecciosas y así está haciendo al trabajo, no solamente pones en riesgo tu salud, sino también pones en riesgo a tus compañeros de trabajo, porque puedes contagiar la enfermedad que tú estás padeciendo. Por eso es importante el reposo. 7. Realizar actividad física y una alimentación saludable. Lo que queremos es incrementar nuestro sistema inmunológico, y de esa manera vamos a poder tener mejor respuesta a las infecciones si es que nos afectan. Tanto las vacunas como una buena alimentación generan dos tipos de defensa. Las vacunas a través de la inmunidad adquirida, y una buena alimentación, y desde el nacimiento tenemos una inmunidad innata, o sea, una inmunidad que viene con nosotros. Y eso, ¿cómo lo fortalecemos día a día? Con una buena alimentación y actividad física. Y con las vacunas, lo que nosotros queremos es generar anticuerpos para que cuando tengamos contacto con ese virus o esa bacteria que nos quiera causar la enfermedad, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo sepa defenderse. Muy bien. Y en el punto número 8 tenemos la bioseguridad, sobre todo en los ambientes hospitalarios o en los ambientes laborales donde podamos estar en riesgo. Por ejemplo, si uno va de visita a un hospital a ver a un paciente o a un familiar que está enfermo, las áreas de mayor contaminación son las áreas de emergencia, porque no sabemos exactamente qué paciente puede estar teniendo una neumonía, una tuberculosis o cualquier otra enfermedad que nos podamos contagiar por el solo hecho de estar en ese ambiente. La recomendación más práctica es, cuando usted vaya de visita a un familiar, póngase sus respiradores. Hay unas mascarillas o llamadas respiradores N95 que los puede proteger mientras ustedes están en el ambiente hospitalario. Y de igual manera quiero recalcar en mis colegas médicos y personal de salud: no olviden, por favor, el principio básico de bioseguridad, porque yo veo muchas veces que en los hospitales, y sobre todo en las áreas críticas, en la emergencia, nuestros colegas, por un tema de incomodidad, ahora en el verano, el calor, etc., no están con sus respiradores que los va a proteger y va a evitar que formen parte de la estadística de personal de salud contagiado con tuberculosis, neumonía o cualquier otra enfermedad infectocontagiosa. Muy bien, en el punto 9 hablamos del tema de bioseguridad, y esto es importante no solamente para no contraer enfermedades que nos podamos contagiar en el hospital, sino también hace hincapié a las personas que están enfermas, por ejemplo, seamos conscientes de no contagiar a otras personas. ¿Cómo podemos contagiar? Les decía, estornudando o a veces dando la mano, saludando. Si estamos enfermos, evitar esas prácticas, y cuando estamos sanos no hay ningún problema. Muy bien, y finalmente en el punto 10, una recomendación de tu programa Cultura de Salud es: acude al médico. Acude al médico a hacerte tus chequeos preventivos, incluso estando sano. Una vez al año, un adecuado control, el médico te va a orientar, sobre todo para identificar factores de riesgo, para hacer un diagnóstico oportuno, para evitar que en el futuro ya se presenten las manifestaciones clínicas. Recuerdan ustedes que en programas anteriores hemos hablado de las enfermedades silenciosas. Entonces, un adecuado control en su médico de confianza, yo sé que les va a salvar la vida o va a evitar
que las enfermedades nos ganen la batalla. Muy bien, entonces ya estamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. Quiero despedirme de ustedes, no sin antes agradecer infinitamente a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y me están dando también muchas sugerencias y algunas están haciendo sus consultas. En este caso, infinitas gracias a mi familia, que son el soporte de todo lo que hago, a mis amigos de mis diversas etapas de la vida, incluso tengo amigos de colegio que me están escribiendo y haciendo sus consultas, amigos que han estudiado conmigo esta digna profesión, la de ser médico, amigos de mi promoción de la Universidad Villarreal, amigos de trabajo, a mis colegas del Instituto de Medicina Legal y al personal administrativo que también nos están siguiendo, a mis alumnos de la Universidad San Juan Bautista, a mis colegas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Maestría de Docencia e Investigación de Salud. Infinitas gracias a todos y principalmente a mis pacientes y a sus familiares de la Clínica Santa Beatriz que acuden con mucha confianza para poder resolverles sus problemas de salud. Ha sido su médico amigo, el doctor Jesús Alonso Ronquillo. Me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.